Bueno, bienvenidos. ¿Hay que usar el micrófono? Sí. Ese está bien. Bienvenidos y bienvenidas a los presentes y a los que están bien conectados a través del Facebook. A nombre de la Maestría en Comunicaciones, estamos organizando este y muchos eventos con la idea de no solo pues formar a los futuros magísteros, sino también poner el acento en ciertos temas que son cruciales en el desarrollo futuro de el campo de las comunicaciones. Y uno de ellos es el que hoy día nos convoca, que es el tema de la inteligencia artificial y su aplicación a unas cuantas áreas. Aquí tenemos expertos, ¿no?, que han hecho reflexiones, estudios y aplicaciones en 4 áreas, pero en verdad este tema tiene pues una enorme trascendencia, especialmente en comunicación, y como conversábamos en el pasillo, va a afectar toda la labor de los y las comunicadores a futuro, ¿no? La maestría en comunicaciones ya está pronto a cumplir 28 años de existencia y el próximo año, el 2025, vamos a convocar a la nueva edición de la maestría y bueno, van a recibir información de parte nuestra. Empecemos entonces la reunión con la exposición de Álvaro Beltrán, que está acá a mi izquierda. Álvaro Beltrán Urruti es asociado en Democracia Digital del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para América Latina y el Caribe. Es comunicador por la Universidad de Lima y magíster en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Sussex, el Instituto de Estudios del Desarrollo del Reino Unido. Álvaro cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con diversos organismos internacionales e instituciones de investigación en la intersección de la tecnología, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Álvaro ha contribuido a proyectos en más de 10 países en América Latina, Europa y el Pacífico, particularmente a través de soluciones digitales a desafíos de las democracias contemporáneas. Por ejemplo, a cargo suyo está este conocido proyecto, se llama eMonitor, que es un sistema de escucha digital que usa inteligencia artificial para el mapeo de desinformación y discursos de odio. Y también Red Pública, una plataforma de crowdsourcing para incrementar la participación ciudadana. Antes de asumir su posición actual, Álvaro se desempeñaba como consultor de democracia digital para PNUD en el Perú. Entonces, dejo a cargo a Álvaro, quien nos va a compartir sus reflexiones y su experiencia. Bueno, colegas, muchísimas gracias por la invitación, Sandro, y a la PUC por este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A mí me toca en el panel de hoy hacer una breve introducción a cómo es que están evolucionando las conversaciones globales alrededor de la gobernanza de la inteligencia artificial, cuáles son los parámetros que se están planteando en diferentes regiones desde el multilateralismo, y cómo eso potencialmente puede afectar no solamente, digamos, el trabajo de ustedes como comunicadores y como comunicadoras, sino en líneas generales un poco más la vida que vivimos, ¿no? O sea, la forma en la que desarrollamos nuestras actividades económicas y sociales y políticas en todos los niveles. Y me gustaría arrancar justamente con esta foto de aquí. No sé, colegas, si esta foto le hace sentido a alguno o a alguna de ustedes. Desde el panel puede participar también.
Pues más o menos. De hecho, este fue un momento bastante interesante dentro del desarrollo de las Naciones Unidas, porque Sofía, la robot asistente social, que había sido invitada no en condición de asistente, sino en condición de como diputada de la, digamos, sociedad robótica a la Asamblea General de Naciones Unidas, y está ahí enfrente a la subsecretaria del Secretariado de Naciones Unidas, un poco, digamos, representando esta nueva clase social un poco en ese plan, ¿no? He usado algunos términos que yo creo que son relevantes para entender un poco cómo es que en muchos espacios multilaterales nos estamos aproximando a este tema y un poco cuáles pueden ser los riesgos de asumir esos caracteres discursivos, ¿no? Antes que nada, y esto quiero dejarlo un poco claro, yo no soy un ludista. Yo no creo en que la inteligencia artificial debería desaparecer y que no deberíamos usarla y nada por el estilo. De hecho, una de las cosas que mencionó Sandro al presentarme es que yo lidero proyectos que involucran temas de inteligencia artificial en diferentes países. Este de aquí, por ejemplo, es eMonitor Plus. Esta es una herramienta que, en muy breve resumen, funciona para hacer social listening. Y si ustedes han trabajado en comunicaciones corporativas, esto no es muy diferente ni de Hootsuite, ni de DigiMind, ni de TalkWalker o lo que sea. Pero lo que, digamos, nosotros hemos hecho desde el Sistema de Naciones Unidas con esta herramienta en particular es entrenar algoritmos que están particularmente entrenados para cosas que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, temas vinculados a violencia política contra las mujeres, temas vinculados a violencia ciudadana. Y de nuevo, la forma en la que entrenamos estos modelos es a través de modelos de datos que accedemos a través de alianzas globales, accedemos y recolectamos data a través de alianzas globales, analizamos data a través de modelos desarrollados por nosotros y también prestados a través de alianzas globales, y por eso es que podemos de alguna forma ofrecer este tipo de herramientas a países que de otra forma no tendrían, digamos, los recursos para poder acceder a este tipo de herramientas, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la institución pública promedio, y no sé cuántas de ustedes están trabajando actualmente en instituciones públicas, lo más normal es que tengan financiamiento para hacer algo como esto. Si ustedes trabajan con periodistas, si ustedes trabajan con ONGs, la situación es completamente distinta, y la gran mayoría de ellos, si tienen acceso a herramientas como esta, es por tiempos muy limitados. Entonces, de nuevo, yo no vengo acá a, digamos, decir que la IA es mala y es fea, y etcétera. Mi punto es que como cualquier otra herramienta en la historia de la humanidad, dependiendo de cuáles son los parámetros en los cuales las utilizamos, los impactos de ella pueden ser positivos o negativos. Perdón, y estas son solamente como breve referencia a algunas de las cosas que analizamos con eMonitor Plus, el cual principalmente aplicamos en periodos electorales, entonces están viendo un montón de desinformación electoral, violencia electoral, lo que llamamos en el campo electoral fraude preventivo. Antes de que sucedan las elecciones, ya empezará a decir que las elecciones son malas o se han desarrollado mal, o etcétera, ¿no? Entonces, este es un poco el tipo de tendencias que ayudamos a nuestros actores a poder estar monitoreando y desarrollar. Entonces, antes de arrancar, me gustaría abrir un poquito esta conversación hacia ustedes, porque yo entiendo que esta es una... o sea, pues no conozco a profundidad, digamos, la currícula de ustedes, y en consecuencia me gustaría tener algún nivel de entendimiento conjunto alrededor de unos términos, con excepción tuya, que has trabajado directamente en temas de gobernanza y gobierno y gobernabilidad. Me gustaría escuchar al resto de los participantes qué entienden ustedes por estas tres palabras y cuál podría ser una diferencia entre ellas. Porque vamos a hablar de gobernanza de la inteligencia artificial, entonces me gustaría que tengamos el concepto claro entre nosotros y nosotras. Quizá el caso de gobernanza funciona como un accountability más colectivo, donde uno puede tener acceso a información, tener un tipo de injerencia o poder a tener dichos datos oportunamente, y cuestionar o aportar. Y eso lo veo más a nivel ciudadano de pronto. No sé si... Ok, entonces digamos que desde tu lado lo que estás planteando es que la gobernanza de la IA o de cualquier otra cosa implica que hay varios actores involucrados y que hay algún tipo de, digamos, multilateralidad entre esos actores, que no es como de arriba hacia abajo, sino que, ya, bacán, chévere. ¿Alguien más? ¿Lanza alguna idea? Sí. La gobernanza es la existencia sí, de varios actores, pero fundamentalmente de la sociedad. La sociedad con sus diversas variantes que puede tener sus elementos distintos, digamos, frente al Estado, en el camino de la prestación de servicios públicos
o de desarrollos que retroinformen a la sociedad, a sus actores, o al mismo Estado, ¿no? El gobierno es una estructura con sus funciones, Ajá. mientras que la gobernabilidad sería la buena relación entre dos segmentos, ¿no? Entre la sociedad y sus diferencias, sus segmentos, y el Estado, su organización y sus funciones. Buenazo, chévere. Entonces, en retroceso, de abajo hacia arriba. Desde el PNUD, entendemos esos tres conceptos así. La gobernabilidad es la capacidad de gobierno de alguien, o de algo, o de una institución, es la capacidad de hacer que en un determinado espacio, en un determinado tiempo, un grupo de personas o un grupo de instituciones y un grupo de relaciones funcionen de una determinada manera. Eso es la gobernabilidad. Es una capacidad que se atribuye a algo o a alguien. El gobierno, efectivamente, es una institución o es un conjunto de instituciones, un aparato que está diseñado para, digamos, operar un gobierno. Esa es un poco la figura. Pero la gobernanza, desde el PNUD, la entendemos como una conjunción de esas tres cosas. Primero, un grupo de políticas que ordenan la sociedad y ordenan la forma en la que funcionamos como personas, no solamente a nivel social, sino también en lo económico y en lo político y en todas nuestras dimensiones de nuestra vida. Instituciones que se encargan tanto de regular esas políticas como también de regular la forma en la que otras normas menos, voy a decir, legales funcionan. Y valores que le dan base sólida a esa relación entre estos dos lados. Y hago este énfasis en no hablar específicamente del Estado o del gobierno, perdón, me gusta que me... hago este énfasis porque las políticas no necesariamente son leyes. Las políticas pueden ser, por ejemplo, una serie de normas informales que ordenan determinadas relaciones sociales. Las instituciones no necesariamente tienen que ser el gobierno, las instituciones también pueden ser, por ejemplo, empresas privadas, o pueden ser ONGs, o pueden ser actores organizados de diferente forma. Incluso las instituciones pueden ser ideas, o sea, puede ser que, por ejemplo, la idea de una determinada religión ordena a la sociedad de una determinada forma y dictamina determinadas cosas. No necesita solamente que haya una iglesia, puede ser que sencillamente la doctrina ordena esa situación, ¿no? Y los valores son sumamente importantes porque los valores definen la forma en la que estas cosas se ordenan. Puede ser, por ejemplo, que una determinada sociedad defina su gobernanza alrededor de criterios de desigualdad, en el que determinadas personas, por determinados criterios, no tienen acceso a determinados derechos y se ve como correcto que eso suceda, ¿no? Y en determinadas sociedades, por todo el mundo y por todo el planeta, esto sucede en diferentes niveles. Puede ser que esos valores sean, por ejemplo, sumamente enfocados en lo extractivo y en cómo se extrae renta o valor de determinadas cosas y, de nuevo, se ordena la sociedad de esta forma. Entonces, los valores son una parte esencial para explicar esta gobernanza en la que, de nuevo, estamos hablando de sistemas, de cosas, de instituciones políticas que responden a esta cosa por debajo, ¿no? Entonces, hablando de esto ya, y aplicando este concepto a la inteligencia artificial, lo primero que me gustaría enfocarnos es que la parte de repente más, voy a decir la punta del iceberg de la regulación o de la gobernanza de la inteligencia artificial es los usos de la inteligencia artificial. O sea, por un lado pueden verse cosas sumamente importantes o bonitas, o sea, la investigación científica, la defensa de derechos, la mejora de servicios públicos, el desarrollo de mercados, son todas, digamos, potenciales avenidas a través de las cuales se puede, digamos, gobernar el uso de la IA, pero la contraparte de cada una de estas cosas también existe, ¿no? O sea, la contraparte de una investigación científica y la producción de conocimiento puede ser, por ejemplo, la producción de desinformación, ¿no? O sea, la IA aplicada a que más bien haya menos gente informada, que haya menos gente que entienda cosas, que menos gente diferenciando realidad de falso, etcétera, ¿no? La oposición de defensa de derechos puede ser justamente más bien la vigilancia y la restricción de derechos, la constricción del espacio cívico, o sea, y esto lo vemos en muchísimos espacios que usan formas de IA para, digamos, de nuevo, controlar, medir, asegurar de que determinadas personas se comportan de una determinada forma y castigar la disidencia, ¿no? En vez de, puede ser que se mejoren servicios públicos, pero esos servicios públicos se mejoran con sesgos chauvinistas o ultranacionalistas o discriminadores, o etcétera, pues entonces hay una desigualdad que va en crecimiento, ¿no? Entonces, de nuevo,
Y del mismo modo, se puede ser que estamos usando la IA para desarrollar mercados, pero si esos mercados en simultáneo precarizan el mundo laboral o terminan como destruyendo relaciones sociales entre ciudadanía y sector privado, y etcétera, pues no necesariamente nos están llevando hacia un mejor futuro, ¿no? De nuevo, esta es como la punta del iceberg, y es donde creo yo que puede ser que están la parte más fácil de entender, digamos, este gran monstruo al que nos hemos metido como sociedad global, ¿no? Sin embargo, para entender, diría yo, y ese es un poco, digamos, el core de la conversación de gobernanza de IA global que estamos teniendo en este momento, para entender qué significa un uso ético, para entender qué significa un uso basado, como les planteo ahí, en las personas y el planeta de la inteligencia artificial, no solamente tenemos que enfocarnos en los usos, sino también en dos partes, digamos, del proceso que exceden a la tecnología en sí misma. Por un lado tenemos los insumos de esa tecnología y por otro lado tenemos los efectos de esa tecnología. Y yo lo que quiero, o sea, a ver, hay muchísimos insumos involucrados y hay muchísimos efectos involucrados, pero yo me quiero concentrar en tres que creo que son particularmente relevantes para el trabajo en comunicaciones. Primero, la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial no existen, digamos, en lo abstracto, ¿no? No existen en la imaginación. Suceden a través de procesos físicos, en centros de datos que funcionan usando electricidad y agua y que ocupan espacio en el territorio. Y por ejemplo, o sea, lanzando un par de datos, ¿no? Y pueden fact-chequearme cuando crean, ¿no? Pues este dato va evolucionando, ¿no? Si ustedes han usado Midjourney, por ejemplo, cada imagen producida en Midjourney es el equivalente a cargar tu celular, un iPhone 12 creo que es, completo. Entonces, si estás produciendo 4 imágenes, estás cargando 4 celulares, si estás produciendo 200 imágenes, estás cargando 200 celulares. Entonces, de nuevo, y eso, de nuevo, no sucede solamente... de nuevo, pueden chequearme cuando quieran, pues de nuevo, estos datos van evolucionando muy rápido. Pero los últimos estudios del Foro Económico Mundial están hablando de que la demanda de energía vinculada a centros de procesamiento de datos de inteligencia artificial está incrementando la presión energética entre 2 y 3% a nivel anual. Hay cientos, bueno, decenas, si no cientos, de conflictos que están emergiendo a nivel territorial, a nivel país, porque las comunidades se oponen a la construcción de centros de datos que van a tomar su agua y van a, de alguna forma, profundizar la desigualdad en su territorio. Y no tenemos que irnos muy lejos para ver estos ejemplos. Chile es un caso clarísimo de dónde está pasando este tipo de situaciones. Y de nuevo, es parte de la conversación que estamos teniendo, ¿no? Ese centro de datos le pertenece al país, le pertenece a una empresa extranjera, debería ser regulado por quién. Entonces, es parte, digamos, de lo que va evolucionando, ¿no? Lo segundo que es, de nuevo, esencial para las comunicaciones es el insumo de productos de conocimiento como parte de los modelos de entrenamiento de esos sistemas. Vamos a hablar de eso más adelante, eso no me voy a tener mucho en esto, pero lo que ustedes producen como comunicadores y como comunicadoras son productos de conocimiento. Desde gráficos hasta videos, hasta imágenes, hasta el brochure más sencillo que produzcan es un producto de conocimiento en el que ustedes están poniendo, digamos, una capacidad intelectual. Si eso de ahí se datifica y se usa para alimentar modelos, pues entonces hay un trabajo gratuito que se está haciendo, un valor gratuito que se está extrayendo por compañías, ¿no? Y la discusión actual en ese nivel es acerca de nuevo, cómo se regula esto, ¿no? ¿Debería pagarse a los diarios por, digamos, el trabajo que hacen a nivel digital y que alimenta estos modelos largos de lenguaje? ¿Debería venderse el contenido digital de páginas como DeviantArt o etcétera que hacen fanarts o etcétera? Es una parte central de la conversación, totalmente vinculada al trabajo comunicacional y que dependiendo del país en que estés parado puede tener diferente jurisprudencia de cómo abordarlo. Y la parte más importante, colegas, es que el insumo esencial de cualquier modelo largo de lenguaje son ustedes, soy yo, somos todos nosotros. O sea, la datificación de nuestras vidas, no solamente a través del material que producimos, sino también a través de sencillamente la forma en la que interactuamos con la tecnología,
es un componente esencial de la forma en la que se están entrenando estos modelos. Y de nuevo, ¿hasta qué punto nosotros, digamos, aceptamos o no aceptamos conscientemente esa, digamos, dinámica de esta forma específica económica? Es parte de nuevo central de la conversación de cómo abordar éticamente el uso de esta tecnología. Entonces, eso es a nivel de insumos. Pero a nivel de efectos, wow, ok. A nivel de efectos, tenemos un serio problema también, ¿no? O sea, estamos hablando de compañías que han tendido a la monopolización en los últimos 20 años de desarrollo del sector. Estamos hablando de que va a haber nuevas formas de relacionamiento de poder, no solamente entre países, entre principalmente países del norte global versus sur global, sino también, como les decía hace un ratito, relaciones entre ciudadanía, sector privado, Estado, etc. Voy a acelerar, pero solamente quiero que vean un par de cosas vinculadas a cómo va la evolución de esto. Este es un pequeño gráfico que ha producido el board de advisory sobre IA al secretario general para ver cómo han evolucionado los estándares sobre IA desarrollados en los últimos años, ¿no? En el año 2018 vemos que esto era básicamente un pensamiento tangencial, pero estamos viendo que ahora básicamente cualquier organismo internacional, ya sea que agrupe a 7 países o a 193 Estados miembros, está intentando desarrollar algún tipo de estándar. Esta es una preocupación transversal en todo el mundo multilateral en el que estamos ahorita. Digamos, estas funciones varían, o sea, pero el desarrollo de normas es solamente, digamos, la parte más visible de la cuestión. Estamos hablando de que una verdadera gobernanza de la IA involucra a procesos más profundos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con acceso a datos, todo lo que tiene que ver con cierre de la brecha digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso cosas que, por ejemplo, se plantean como esenciales, como la interoperabilidad entre los marcos regulatorios a nivel nacional, regional, global, que es algo que no se está poniendo como en, digamos, en la antesala de este desarrollo y va a generar problemas después. Y también, de nuevo, formas de mediar consensos alrededor de estos protocolos. Disculpen que esté yendo un poco rápido, pero no quiero coger mucho tiempo. Y esta es una resolución, de repente, este es potencialmente el estándar de IA, lamentablemente no vinculante, pero uno de los más abarcativos que tenemos, que es la resolución sobre oportunidades de la IA para el desarrollo sostenible que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas. En breve resumen plantea 3 cosas. Que aquellos derechos que tenemos en, digamos, el mundo físico se repliquen en el mundo digital. Segundo, que la brecha digital tiene que cerrarse para poder aplicar cualquier tipo de gobernanza sobre la IA. Y finalmente, que tenemos que ver el impacto en los sectores económicos como parte central de la discusión, no pensar en la IA como una cuestión aparte, sino pensarla con, digamos, la lógica sectorial de cómo puede afectar diferentes dinámicas. Y algo importante vinculado a eso es justamente este vínculo entre lo online y lo offline, porque hasta el momento las mayores victorias, si se quiere, en, digamos, esta negociación entre ciudadanía, Estado, sector privado, / norte-sur, no han venido de regulación específica para la inteligencia artificial, sino que han venido de jurisprudencia previa que se ha aplicado a modelos de IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los grandes éxitos globales es todo el tema del Digital Services Act de la Unión Europea, que ha permitido, por ejemplo, establecer con portafolios como este de data abierta, en el que las plataformas digitales, específicamente aquellas que son consideradas como plataformas digitales muy grandes, very large digital platforms, más de 5 millones de usuarios, 5 millones de usuarios, tienen que declarar una serie de datos que son sumamente relevantes para el pensamiento acerca de estas cosas, y sin ese, digamos, precedente, que no está enfocado en IA, sino que está enfocado en prevenir la desinformación y prevenir, digamos, la represión de la libertad de expresión, tendríamos un serio problema. Todo lo que vieron, por ejemplo, alrededor de que si la IA, los productos vinculados a IA pueden copyrightearse o no, es un tema que actualmente en Estados Unidos diferentes juzgados están opinando cosas distintas, diferentes instancias están opinando cosas distintas, hay muchísima presión para llegar a la Corte Suprema y que la Corte Suprema tome una decisión a nivel como nacional, pero
Actualmente, dependiendo del estado en el que estés, puede ser que se haya determinado que no se puede copyrightear justamente porque está basada en contenido que no le pertenece a las personas que lo están desarrollando. Y luego está todo el tema de, por ejemplo, los sindicatos de escritores de guiones y actores que lograron oponerse a lo que yo considero que habría sido una de las grandes pérdidas para nuestras industrias creativas, si es que hubiesen no evitado que se impusiesen ese tipo de contratos que les permiten usar su imagen sin su consentimiento a través de IA, ¿no? De nuevo, esto depende totalmente de las sociedades. Les acabo de plantear 3 ejemplos del norte global. Evidentemente, lo que pasa en países con menos protección de datos es completamente diferente, ¿no? No quiero tomar mucho tiempo, solamente pues me quedan un par de slides largos. Quiero concentrarme solamente en esto acá. Eso es, digamos, la parte de cómo ha avanzado la gobernanza. ¿Por qué encontraríamos desafíos para la implementación de estas cosas? Este es un libro que me encanta, se llama Power and Progress, y analiza 480 años de desarrollo tecnológico y cuál ha sido su impacto en la mejora de calidad de vida de los trabajadores, no de las empresas. O sea, no habla de crecimiento económico, habla de mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Es un gráfico que habla acerca de cómo es que en las últimas décadas, en 1980-2016, el sector o sea, la automatización ha precarizado el trabajo de diferentes personas según su nivel de educación, ¿no? Entonces, ven, por ejemplo, que para las personas que solamente tienen educación básica incompleta o educación básica, cerca del 30% de los trabajos han desaparecido y en simultáneo su wage, o sea, su ingreso se ha reducido en cerca del 40%, y que si bien para en la parte donde había menos efecto, que son las personas con maestría o universidad completa, esos trabajos de ahí son los que potencialmente se podrán automatizar con mayor facilidad en un contexto en el que la IA se vuelve una parte central de nuestros sectores, ¿no? En paralelo, este es un pequeño gráfico acerca de 7 grandes convenios vinculantes acerca de la IA, y se pueden dar cuenta de que la mayoría de esos convenios vinculantes excluye a la gran mayoría del planeta. En esos 7 convenios, en los que están G20, OCDE, etcétera, 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 118 países no están representados, mientras que en promedio solamente como 15 o 20 están representados, lo cual quiere decir de nuevo que hay un nivel de desprotección muy alto alrededor de este nivel de gobernanza internacional, ¿no? Y, bueno, eso. Entonces, solamente para cerrar y no extenderme muchísimo tiempo más, quiero plantearles 3, voy a decir, aristas para que desde las comunicaciones, no solamente ustedes como estudiantes o profesionales, sino también desde las facultades de comunicación, puedan tener un rol más activo en estas dinámicas de gobernanza. Lo primero es que espacios como este son sumamente importantes, o sea, reflexionar acerca de cuál es el rol de, digamos, los comunicadores y comunicadoras en los sistemas de IA es sumamente importante, pero pensarlo de nuevo no solamente en su impacto en la industria, sino pensarlo en su impacto en las personas y en la creatividad y sobre todo en la prosperidad también. O sea, cómo es que esto nos lleva a mejores futuros, pero también más disfrutables para las personas que están en ese futuro, ¿no? Segundo, yo les invito a desarrollar participativamente aquellos protocolos de IA que les afectan a ustedes directamente, ya sea como estudiantes, o ya sea como profesionales, o ya sea en relación al Estado nacional o al Estado supranacional. Cabe resaltar que Perú es un país que ha tomado la delantera en el desarrollo de legislación de promoción de la IA y también en estrategias de promoción de la IA. Entonces, existen espacios y existen diálogos y existen conversaciones en los cuales ustedes pueden participar tanto como personas, como facultades, y creo que es importante que los comunicadores y comunicadores en particular tengan una voz en estos espacios. Y finalmente, que los proyectos de investigación en los que ustedes trabajen, las aplicaciones de IA que ustedes usan, reflexionen acerca de estas dinámicas que les mencionaba, no solamente de uso, sino también de efectos y de insumos, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que nosotros en PNUD hemos tomado como
como una norma en nuestros modelos de digitalización es, por ejemplo, cuál es la huella de carbono de ese modelo de digitalización, ¿no? O sea, si yo quiero implementar un modelo de IA en mi modelo de periodismo, eso significa que estoy gastando cuánta más energía o cuánta X. Entonces, ese tipo de reflexiones son sumamente importantes porque, de nuevo, la tecnología no sucede en el aire, sucede físicamente a través de infraestructuras reales, y eso tiene un impacto real en la vida de las personas. Listo, colegas. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Muy interesante la visión panorámica que nos ha dado Álvaro y especialmente esta idea de los costos e impactos escondidos que no son evidentes pues, cuando uno abre una aplicación de inteligencia artificial. A continuación voy a presentar a Joseph Crawford. Él es diseñador de medios interactivos, magíster y doctor en comunicación y está especializado en contenidos digitales, análisis de datos y enseñanza de competencias digitales. Ha trabajado como asistente de investigación, productor de contenidos digitales, coordinador de medios y es profesor universitario e investigador científico. Actualmente se forma en ciencias de datos y se interesa en aprender programación para combinar su pasión por la investigación con las demandas de las empresas tecnológicas. Además, Joseph es colombiano y está de profesor de tenure track en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Joseph. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes y los presentes virtualmente. Yo para esta noche quería hablar específicamente de algo un poco atrás de la IA, que de pronto facilitaría tanto para los futuros, para las personas que están estudiando comunicación, los profesionales, y aquellos que piensen hacer algún posgrado en comunicación. De hecho, esto viene, como muy bien lo mencionó Sandro, de una inquietud personal e investigativa que llevo varios años trabajando, que inició con las competencias digitales como un marco, una habilidad absolutamente necesaria para sobrellevar el siglo XXI, más allá de lo usual que uno aprende, que es competencia genérica, lectura, crítica, buena redacción, razonamiento cuantitativo, que es como lo esencial, pero ya se plantea, incluso, digamos, hilándolo con lo que dice Álvaro de la gobernanza, y los ciudadanos necesitamos ciertas habilidades, cierto nivel básico, y uno de esos que es transversal, ahora pasó de ser competencia digital y ahora también se piensa como pensamiento computacional. Esto también se ata a, yo estoy dictando también en la maestría en comunicaciones un módulo, un curso de comunicación, conectividad e innovación, y yo presto también parte de eso otra apuesta del Departamento Académico de Comunicaciones y de la facultad, que es tratar de ir adaptando los pensum a esta nueva realidad tecnológica. De hecho, aparte de esa asignatura, dicto otra que se llama Pensamiento Computacional para Comunicaciones. Ya he participado con esta experiencia en un congreso de ICOMTA este año y voy ahorita en diciembre a Colombia a un congreso de Interactive Digital Storytelling, en el que estamos explorando básicamente, oye, ¿cómo vamos a aprender estas nuevas tecnologías? Porque todos queremos utilizar la IA. Nos parece, bueno, ¿cómo le puedo sacar el jugo a la IA? Pero uno de novato o a veces de ingenuo entra a la IA y diga, IA, hazme mi trabajo. Fantástico, ¿no? Ojalá, ay, no quiero hacer el informe, hoy no quiero trabajar, IA, hazme mi trabajo. Pero es que la IA te haga el trabajo es un trabajo en sí mismo, porque tú tienes que tener una capacidad de articularle a la IA, o sea, cómo la IA comunicar las instrucciones específicas para que te dé los resultados deseados. Y eso, recordemos que la inteligencia como tal no es una inteligencia. Es simplemente, y eso lo explicará muy bien posteriormente Alfredo, son simplemente una serie de instrucciones relativamente complejas, pero tienen una capacidad de respuesta bastante limitada. Si no entendemos cómo opera la máquina, no podemos comunicarnos con ella. ¿A qué vamos con esto? Digamos, por cierto, se me acerca mucho. Por cierto, las imágenes que están en esta presentación son imágenes creadas por DALL-E.
la primera imagen que yo le pedí, pensando abstractamente, le dije, mira, escríbeme hazme una imagen sobre pensamiento computacional. ¿Hizo eso? Para nada, absolutamente. Me hizo un dibujo, unos mamarrachos extraños, como decimos en Colombia, con un montón de letras que estaban borrosas, que no se entendían. ¿Qué me tocó a mí? Me tocó a mí abstraer y pensar, bueno, ¿cómo representaría yo semióticamente un pensamiento computacional? Y hasta que llegué, mira, el logo de el uso de colores de la universidad es un azul determinado. Le di el código que es como numeral 45420 aproximadamente, el código hex. Y le dije, créame una silueta de un hombre pensando en una burbuja de pensamiento en ceros y unos. Eso sí es una instrucción bastante clara. La IA lo pudo hacer. Pero de hecho tenía un pequeño problema porque le pedí fondo blanco, no me lo hizo. Y en la parte inferior derecha me escribió numeral 45420, porque fue lo que entendió. Entonces me tocó editar la imagen para que la imagen pues funcionara. Pensamiento computacional o computational thinking, ¿qué es eso? Digamos, es un grupo interdisciplinario de habilidades relacionadas obviamente con la computación, pero mi preocupación realmente es, bueno, yo pensando desde los estudiantes de comunicación, pero también al futuro, ¿qué habilidades tienen nuestros estudiantes de comunicación latinoamericanos y qué habilidades después tienen que desarrollar a la fuerza cuando entran al mercado laboral? Sonará tonto, pero de hecho yo he trabajado, en Colombia obviamente tengo más experiencia con esto, pero he trabajado con las asociaciones de egresados y de formación de comunicadores en Colombia y han hecho de hecho un mapeo también latinoamericano y se dan cuenta que si bien los estudiantes egresan de comunicación de todas las facultades egresan y estudian de pronto comunicación audiovisual o estudian de pronto marketing, tienen como obviamente tienen unas especialidades, la gran mayoría termina trabajando en comunicación corporativa, termina trabajando en empresas o siendo emprendedores. Sin embargo, las empresas, cuando se les consulta, dicen, no, los egresados son muy buenos, pero no saben hacer un presupuesto, pero no saben escribir un correo, pero no saben solucionar un problema técnico ofimático sencillo, empezando por ahí. Y eso parece una contradicción porque todos tenemos pensado como la idea de los nativos digitales, como el estudiante nace, o sea, los jóvenes ahora nacen y saben utilizar el celular, saben grabar videos, saben editar contenido. Eso remite un poco al marco de competencias digitales porque eso implica que hay unas habilidades particulares como colaboración, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Esta última, que es el último nivel de la competencia digital, es básicamente el pensamiento computacional. O sea, cómo yo resuelvo problemas con la tecnología. En el curso, como un ejemplo real, de nuevo, otra imagen de ella, ¿qué me tocó decirle? Crea una silueta de un hombre pensando en código binario, pero con una interrogante. Es como la tercera iteración hasta que me funcionó. En el curso que estamos experimentando, en la facultad he hecho la apuesta para experimentar y estamos tratando de trasladar eso en los cursos. De hecho, en la maestría estamos utilizando, por lo menos para las asesorías de tesis y para los trabajos, los trabajos de prototipaje, estamos utilizando ChatGPT, estamos utilizando Perplexity, que nos ayudan como a recoger las fuentes y a hacer la parte inicial del proceso de ideación. Sin embargo, eso obviamente requiere un uso más crítico porque la producción de ese tipo de contenidos, ya vimos que de pronto en términos de copyright puede ser un problema, también en términos de la profundidad de ese contenido. Son contenidos muy monótonos, superficiales, que no sabemos si realmente profesionalmente sean lo suficientemente buenos como para ser creados. Y cuando empezamos a tratar de enseñar uso de IA y uso de manejo de datos, visualización de datos, ese tipo de habilidades, pensando que los jóvenes ahora son más visuales, nos encontramos con que, al contrario, les quedaba muy difícil comprender, por ejemplo, algo como capturar datos, que es básicamente trabajar un poquito más complicado que trabajar con un Excel. Les costó muchísimo recopilar datos, visualizar datos. De hecho, lo que a mí más me sorprendió es que no entendían muy bien la visualización. O sea, les quedaba muy difícil graficar las ideas. Cuando nosotros pensamos que las generaciones más jóvenes son mucho más visuales.
Sin embargo, había que darles la instrucción en texto para que pudiesen hacer eso. Y eso cuando intentamos pasarlo ya a la IA, o digamos, a trabajar con ChatGPT, se complicaba porque ellos querían que el ChatGPT les hace el código, cosa que lo hace. Y de hecho uno no debería depender de ello para programar. Sin embargo, llegan hasta cierto punto y después no pueden continuar porque es que no entienden la lógica del programa. O sea, el ChatGPT puede hacer 95% del código, pero tú eres quien tienes que direccionar qué es lo que vas a necesitar. Y si tú no sabes cómo funciona ese 5%, pues quedas atascado en la producción. ¿No? También, para hacer la imagen, me tuve que pedir, miren que se dan cuenta que los símbolos no tienen realmente sentido. Yo le había pedido, por favor, hazme una silueta femenina pintando en un canvas, pero que el canvas sea un dibujo hecho de letras. Pues no hizo ni lo uno ni lo otro, porque las IA tienden, particularmente las IA como DALL-E y los modelos de OpenAI, tienden a promediar. Y cuando no tienen las referencias, porque de eso depende del modelo, pues va a tratar de acercarse lo más posible a las referentes que tienen. Es como uno, o sea, nosotros, las IA son por ahora unas creaciones imperfectas de nosotros y siguen nuestros mismos patrones. Si uno no sabe de un tema, ¿qué hace uno? Uno busca lo más cercano que tenga en su cabeza y trata de promediarlo. O sea que eso significa que las IA mienten cuando no saben la respuesta, igualito que nosotros. Si tú le dices algo a la IA y la IA no sabe, pues va a tratar de inventar. Y bueno, esto ya puedo, pues básicamente son como insights que he encontrado en el camino sobre cómo enseñar no solo programación, sino el entendimiento de la IA, pero me parece más clave pensar en, la otra imagen era poner a le había pedido, de un lado pone a una mujer, una silueta de una mujer, y del otro lado que ella está llamando por teléfono y que del otro lado le contesta un robot. Pues creo que no entendió muy bien la instrucción. Lo que a mí me parece clave es que hay que entender la lógica de la IA, particularmente si uno es un profesional y uno quiere trabajar con la IA, vamos a decir, y obviamente los modelos gratuitos son bastante limitados. Tienen ciertos aciertos, pero si tú quieres hacer algo serio, como de pronto tienes un montón de data y tu jefe te pidió que hagas un reporte visual, que hagas como unas slides, que hay una presentación con un cliente súper importante, y tú dices, no tengo tiempo para analizar toda esta data, ya la versión gratuita no te va a dar abasto porque de pronto cuando tienes más de X número de líneas en una tabla de Excel muy sencilla, pues no puedes subir el archivo. ¿Qué hace uno? Uno a veces de emergencia va y paga la versión, que son $20, que para nuestra economía, la calle está dura, es bastante, para poder subir un archivo y trabajar con más datos. Y en ese caso, un profesional le puede ver mucho, digamos, un buen retorno en parte, porque si tú le subes el Excel y le pides qué datos puedo extraer de eso y cómo los puedo graficar, depende cómo la data esté organizada, lo más probable es que te dé unos gráficos interesantes. Eso hay que revisar, porque de pronto él lee hasta cierto punto de la celda, o incluso como tú quieres darle tu spin positivo, a pesar de que los números están en rojo y bajando en diagonal hacia el 0, puedes terminar obviamente mintiendo precisamente. Y además, ¿qué tipo de gráfico sería importante para hacer? Eso es un ejemplo muy puntual. Pero las nuevas versiones, por ejemplo, ChatGPT 4, supuestamente tienen ahora un pensamiento en cadena lógico. Supuestamente ellos van aprendiendo de tus interacciones, y si tú al inicio del chat le pones, mira, estos son los datos, necesito sacar información porque voy a hacer mi informe o voy a hacer mi presentación. Después de unas 15 respuestas, oye, ¿recuerdas lo que te dije al principio? Vuelve otra vez a hacerlo. Ahí de pronto empieza a alucinar, porque es que lo más probable es que esté recordando los inputs, o sea, lo que tú le decías, no lo que analizaba. De pronto, cada sesión de ChatGPT tiene una memoria en el momento, que una vez tú cierras el programa y vuelves a abrirlo, yo no estoy tan seguro que lo recuerde porque me ha pasado varias veces. Y eso, digamos, por lo menos a mí me parece que es importante que si quieren usar la herramienta tengan claro unas cosas muy puntuales. Pensamiento, esto particularmente lo va a mencionar Alfredo, pero como ellos se basan en modelos, ellos trabajan de una forma lógica. El pensamiento computacional no es nuevo, esto es desde los 60. Tenemos que estar muy familiarizados con conceptos como, ¿qué es un algoritmo? Una serie de pasos,
un proceso que recibe unos inputs, o sea, recibe unas entradas de información y tiene un resultado esperado. Si tú al algoritmo, al ChatGPT, no, simplemente le dices, hazme el informe, pero el informe ¿cómo? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué formato? ¿Cuántas páginas? ¿Qué tipo de lenguaje? O sea, todo eso es clave porque si no va a promediar, aparte de su gran modelo, que son correos electrónicos estadounidenses, y van a tener el mismo tono genérico. Él te permite, es muy bueno reconociendo patrones, es decir que para ciertas actividades, como darle datos y pedirle que reconozca patrones iniciales y después explorarlos es bastante útil. La abstracción en este tipo de pensamiento computacional no es la abstracción, por lo menos en ciencias sociales, que es, digamos, una generalización, una aplicación interdisciplinaria, sino es la abstracción, se entiende como elimina lo que no sirve, lo que nos importa es que funcione. Cómo crear un modelo súper específico para esta situación, es muy heurístico. Y de esa forma tenemos que pensar. O sea, yo quiero que él haga una tarea, pero no es una tarea, hay que descomponer la tarea en tareas más manejables. El informe, bueno, el informe tiene ¿cuántas partes? Empecemos con la parte número 1. ¿Qué requiere la parte número 1? Una vez has tú pasado esa parte ya puedes incluso hasta volver a cargar los datos. Bueno, ahora vamos a la parte número 2. Como que es como recordarle. O sea, si nosotros llevamos un mes generando un informe con 5 compañeros y compañeras, y bueno, oye, ¿qué era lo que estaba en la página 1? Uno obviamente no se acuerda. De pronto le estamos pidiendo mucho a la IA que se acuerde. En teoría debería ser capaz de recordarlo, pero no está de más. Las IA, ya cuando hacemos parte de programación, tienen unas features que son, digamos, unas funciones específicas. O sea, permitirle que grafique son funciones que se le han dado ahora a los nuevos modelos. De hecho, ahora técnicamente uno puede hablar con ChatGPT, tú le pones tu voz, reconoce tu voz y te responde en audio. Y eso, ¿es necesario eso? Pues eso consume aún más datos y consume y deja mucho más huella de carbono. Pero quizás alguna persona le pueda encontrar utilidad o las nuevas funciones que le vayan agregando. Parecido al concepto de descomposición, modular, es decir, parte de los códigos que ya funcionan los podemos trasladar a otros modelos. De hecho, si creamos un prompt, que me parece un poco pretencioso hablar de prompt engineering como ingeniería de instrucciones cuando es básicamente lógica formal aplicada a las instrucciones. Si un prompt te sirvió en otra IA, pues tráelo a la otra porque los modelos tienen funciones diferentes, pero hay ciertas similitudes en la forma como operan lógicamente. De hecho, si están trabajando con un chat y están haciendo un reporte, por ejemplo, es bueno que vayan guardando sus instrucciones que les han funcionado, así como cuando uno toma apuntes, los van guardando en un Word aparte, porque si no, después de 30 chats, les va a tocar volver a buscar dónde era que estaba la instrucción que por fin les funcionó. Y los 3 conceptos que me parecen más importantes es el robot solo puede pensar en variables, tienes que darle las variables o categorías. Yo quiero tantos párrafos en tal estilo, con tal tipo de letra, con tal información, un gráfico de esta manera. O sea, tienes que tener muy claro qué es lo que le vas a pedir y tienes que tener muy claro en el prompt qué es lo que le provees, esta es la información, el input, y qué es lo que tú esperas que el robot haga. Entre más ambiguo, por ley general, entre más ambiguo sea tu instrucción, más el robot va a ser cuando uno no sabe, se inventa. O sea, se inventan lo que uno tiene en su cabeza, pues. Así como cuando un cliente, hazme un logo que sea como bacán, bien buenazo. ¿Tu negocio de qué es? Dame información, cuáles son tus valores, decíamos, cuáles son tus objetivos de negocio, porque si no, pues no vamos para, como decimos en Colombia, no vamos para ningún Pereira, que es una ciudad muy pequeñita. Y básicamente, en términos de prompts, como decía, ingeniería me parece todavía un poco pretencioso. La disciplina generalmente se centra en lo que les acabo de decir, ajustar exactamente cómo le estoy pidiendo, obtener los resultados, obviamente, a la realidad. La IA no te va a hacer el trabajo, pero hay un principio fundamental y es la mayor parte de trabajos, de tareas, pueden ser automatizados, es cierto, excepto las tareas que requieran algunas acciones demasiado complejas, humanas o de creatividad,
eso está por verse porque aparentemente ya nos pueden reemplazar con el tiempo. Es decir, que no esperes que la IA haga todo tu trabajo, espera que la IA automatice lo que puede quitarte mayor parte del tiempo, lo urgente no da tiempo, lo importante. ¿Cuáles son esas tareas automatizables que acaparan 80% de nuestro tiempo, pero son 20% de nuestra productividad? Mandar correos, pensar en hacer una plantilla, hacer certificados para un evento o para ajustar un horario. Esas son cosas que son fácilmente automatizables. Pero redactar un copy importante para un cliente importante, ahí sí requiere más intervención humana. Dame 3 modalidades posibles, 3 plantillas posibles que con este tipo de valores y ya después uno al final le da el toque humano, que es lo que te va a diferenciar de la competencia. Y ¿qué consejos prácticos? Uno, como les decía, perspectiva muy específica. Hola, si quieren, yo de pronto, como soy más viejito, de pronto pienso en Skynet, entonces por si los robots algún día nos van a dominar, yo digo, hola, por favor, actúa como un consultor de comunicaciones, soy tal, tengo este caso, este es mi cliente, esta es la data, mira lo que requiero, 1, 2, 3. Pídele que además, si tú le pides un primer prompt y te da una respuesta, pregúntale. Pregúntale, no piensa, pero puede dar, explica tu respuesta. ¿De dónde sacaste tus fuentes? ChatGPT todavía es muy malo sacando fuentes. Perplexity es mejor en eso y otras ya. Literalmente te dicen de dónde sacaron la información. ChatGPT te dicen, lo siento, soy un modelo de lenguaje y esto lo he sacado. Básicamente te está diciendo que se lo sacó quién sabe de dónde, de su gran cantidad de información, pero no lo justifica. Entonces pídele, oye, ¿cómo llegaste a esa respuesta? Y si uno ve una anomalía en la forma como lo hizo, puedes ayudarle a ajustar. Desglosa las tareas, como les decía, eso no va a ser, hazme un informe y después del informe genera los gráficos y después de los gráficos crea un PDF. Cada uno de esos son tareas diferentes. Y después hazme las imágenes del PDF. O sea, o a las imágenes y después hay que pensar en el orden. Necesito hacer unas slides. Tengo la información. Aquí están los documentos. Genérame las slides. Listo. Él no te va a hacer el PDF de todas formas. Tienes que sacar la información. Necesito ahora las imágenes. Hazme uno por uno, imagen. Termino las imágenes. Bueno, compílame esto en un tipo de documento. Eso es más manejable que pedirle todo de un solo. O sea, no es como un asistente personalizado, como lo que nos quieren hacerlo ver. Reconoce los límites, tiene límites. Incluso el límite del computador de uno y del internet. Vivimos en uno de los países bastante hiperconectados, pero la latencia y digamos, la velocidad del internet no es que sea la más rápida. De pronto aquí en la urbe sí, en el centro, pero en las regiones que el internet se va, es bastante difícil. Y hay que aceptar lastimosamente que hay que tener una poca experimental. O sea, si no te funciona hoy, intenta mañana, vas cambiando tus prompts hasta que funcione. A veces va a resultar más trabajo automatizar una tarea en ChatGPT que simplemente hacerlo tú mismo. Si lo necesitas para allá, pues mejor hazla manualmente. Si tienes tiempo de sobra y es algo que sabes que vas a hacer de aquí a toda tu carrera profesional, puedes experimentar hasta que llegues a un modelo que eventualmente en el largo plazo te va a poder dar rendimientos. Yo creo que ahí esas son las referencias por si las necesito y yo comparto después la presentación. Muchas gracias. Gracias, Joseph. Muy interesante la perspectiva de Joseph, tratando de ver qué está detrás, cuáles son las limitaciones de las aplicaciones y cuál es su real potencial aquí y ahora, ciertamente, porque es un proceso en evolución que hay que ponderar en el tiempo, ¿no? A continuación, quiero presentar a Luisa García. Ella es reportera de investigación especializada en temas económicos como los fondos de pensiones, banca de consumo y delitos contables. Tiene el enfoque del poder corporativo, de cómo éste impacta en los consumidores. Luisa tiene una maestría en contabilidad en la London School of Economics y fue la primera becaria visitante del equipo de investigadores de Bloomberg en Nueva York el 2023. Del programa de Emerging Media Leaders del ICFJ. Además, co-dirigió la investigación multipremiada ¿Dónde está mi pensión?
sobre la inversión de los fondos de pensiones de los trabajadores latinoamericanos. Es docente de periodismo y creadora del primer curso universitario de periodismo de consumo de América Latina y autora de Háblame de tus fuentes del 2017. Al inicio de su carrera formó parte del proyecto Panama Papers, ganador del premio Pulitzer. ¿Ok? Luisa. Muchas gracias, Sandro. Qué gusto compartir y aprender tanto de estas presentaciones de verdad tan interesantes. Pues como Sandro compartía, soy periodista, entonces les voy a hablar un poquito desde ese lugar, ¿no? Desde esa utilidad práctica de la IA en este campo periodístico. Entonces, voy a partir desde conceptos básicos para que podamos luego hablar de dónde viene o cómo se aplica la IA en el caso del periodismo, ¿no? Entonces, partimos de cuál es el corazón de la IA, ¿no? Y cuál es esa coincidencia con el caso del periodismo, ¿no? El corazón de la IA, a mi modo de ver, son los datos, ¿no? Y creo que con lo que han estado explicando aquí mis compañeros, también podemos coincidir en eso, ¿no? Entonces, son unidades de información y básicamente es con lo que trabajamos los periodistas, ¿no? Serán hechos, números, características, variables que hayan sido recopiladas y que luego van a ser examinados y utilizados para hacer un proceso de toma de decisiones, ¿no? Y en cuanto a la inteligencia artificial, yo sé que hemos estado justo escuchando mucho esta palabra de los algoritmos. Uniéndolo con el tema de los datos, podemos decir que la IA pues, es la combinación de algoritmos cuyo objetivo es crear y entrenar máquinas que imiten capacidades del ser humano, ¿no? Puntos más, puntos menos, ahí resalto el concepto de algoritmos y sobre todo me gustaría entrar al término de entrenar, ¿no? Porque este entrenamiento para estos algoritmos se dan en base justamente a los datos, que son como la comidita de los algoritmos, ¿no? Entonces, esos datos, quizás los periodistas podemos acceder a esos datos porque una entidad pública los tiene bellamente preparados en un Excel, en un CSV, perfectamente ordenados, o podemos preparar los datos, recopilar los datos con encuestas o simplemente documentos que no están digitalizados, poder armar una base de datos con esos documentos, ¿no? Entonces, puede ser que para llegar al paso en el que ya tenemos esa comida para la IA, para los algoritmos, nos demoremos meses en producir esas bases de datos. Pero finalmente, esos datos se los damos a los algoritmos, empezamos a entrenarlos y empezamos un proceso de prueba-error, ¿no? Esa es la parte del entrenamiento. Por otra parte, vamos a ver una diferencia entre cómo el periodismo ha estado usando los modelos de IA no generativos y los generativos. Ambos los ha estado usando. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Básicamente los no generativos realizan cálculos basados en datos de entrada, ¿no? Entonces, hacen tareas como clasificar imágenes o traducir un texto a otro idioma, ¿no? En cambio, los generativos producen resultados nuevos, entre comillas, como escribir textos o diseñar imágenes, ¿no? Entonces, teniendo ahí esos conceptos muy a la mano, en el caso del periodismo, la IA ya es parte importante a nivel global, pero como todo en general en la vida, está distribuida pues, de manera desigual, ¿no? Esto lo ha constatado un grupo que se llama Journalism AI, que es de la London School of Economics, de la Facultad de Comunicaciones. Tienen un grupo que se ha centrado en estudiar justo el impacto de la IA o cómo se puede usar en el caso del periodismo. Y ellos justo han identificado estos prejuicios, ¿no?, sobre el uso de la IA en el caso del periodismo, que a veces puede ser demasiado costosa, que requiere mucha experiencia o que es demasiado arriesgada, ¿no? Y pues no siempre es así, ¿no? Aunque algo de cierto hay en esto, podemos sacarle la vuelta, ¿no?
a estas situaciones. Entonces, vamos a ver también cómo de los usos comerciales que podemos estar quizás más familiarizados en el caso de cualquier usuario, cómo hay correlaciones a los usos periodísticos, ¿no? Entonces, tan simple como el siguiente en YouTube o las listas de reproducción personalizadas en Spotify, o que nos aparezcan ciertos anuncios porque acabamos de comprar algún producto en Internet. El ejemplo en el uso periodístico, pues, es que nos puede ayudar a mejorar la retención de lectores, ¿no? Recomendando artículos relevantes de manera más personalizada, ¿no? Y en cuanto a la tecnología que se utiliza para eso es un filtrado colaborativo, ¿no? Si vemos que la persona X y la persona Y coinciden en un gusto, es probable que también coincidan en otros, ¿no? Entonces voy recomendándole esos otros de la persona Y a la persona X, ¿no? También está el reconocimiento de imágenes, ¿no? Quizás todos o la mayoría quizás está familiarizado con el tema de Google Lens, que es la búsqueda mediante una imagen. En el caso periodístico, a nosotros nos ayuda, por ejemplo, en la detección de fake news, ¿no? Más adelante vamos a ver justo un ejemplo. Y en la investigación periodística incluso nos ayuda el reconocimiento de imágenes, ¿no? Hay un medio venezolano que con el análisis sistemático de fotografías de territorios posiblemente arrasados por minería ilegal, que tienen pues una apariencia específica, ¿no? Donde la vegetación está arrasada, donde se ve todo esta coloración entre marrón, naranja en medio de la vegetación, pues se identifican estos espacios donde hay presencia de minería ilegal. La tecnología utilizada, las redes neuronales convolucionales, que utilizan básicamente datos tridimensionales para tareas de clasificación de imágenes, ¿no? Luego está, y esto la verdad es que es bastante importante, sobre todo en distintos aspectos del periodismo, pero la detección de eventos, ¿no? En el uso comercial, por ejemplo, la detección de fraude por parte de las compañías de tarjeta de crédito, ¿no? Las operaciones sospechosas que detectan los bancos porque justo ese consumo hecho desde África obviamente no es común frente a los lugares de donde solemos hacer compras, ¿no? Eso en el uso comercial. En el uso periodístico, por ejemplo, esta agencia de noticias, este gigante que es Reuters, generó una herramienta para detectar noticias como breaking news, potenciales breaking news que sean reportados por distintos usuarios y poder armar una base de datos y que el sistema pueda analizar, ¿no? O pueda arrojar resultados para que los periodistas luego puedan analizarlos y decidir si realmente vale la pena informarlos o no. La tecnología utilizada, pues la detección de novedades, la clasificación de temas, ¿no? Entonces, ya yendo a cosas más específicas, ¿no? En cuanto a la recopilación de eventos que mencionábamos, se clasifican datos, ¿no? Periódicamente y se encuentran eventos específicos o patrones. En el periodismo y en la investigación periodística siempre estamos muy preocupados en identificar patrones de abusos de poder. Entonces, el tema es colocar a nuestro servicio esta habilidad de la IA. Si la IA realmente puede hacer con una velocidad única la ubicación de repetición de eventos, quiere decir que puede ubicar patrones. Y si nosotros estamos en busca de patrones de abusos de poder, pues hay que preguntarnos cómo esto puede trabajar para nosotros, ¿no? También en la verificación de datos, en la transcripción de audio y video, que no es menor porque hacemos tantas entrevistas y cada vez con estas herramientas, pues las transcripciones son más exactas, ¿no? Y de verdad que nos agilizan mucho en tiempo, ¿no? En la distribución de noticias, en la recomendación de artículos, en la producción automática de piezas periodísticas, como brindar una versión en audio de artículos escritos, y en la redacción de noticias a partir de datos estructurados, ¿no? Y hay casos ya concretos, ¿no? Por ejemplo, este es de Agencia Pública de Brasil, que es una unidad de investigación
que tiene piezas largas, escritas, y ya tiene su versión en audio, ¿no? Que es como algo quizás más puntual, no tan complejo, pero práctico. Cuestión Pública tiene algo más complejo, ¿no? Este es un caso de Colombia. Cuestión Pública es una unidad de investigación que tiene diversas bases de datos porque ha hecho muchos especiales, por ejemplo, de el patrimonio de congresistas, de ministros. Entonces tiene distintas bases de datos a partir de las investigaciones que antes ha hecho. Y lo que ha generado es un modelo que ha llamado ODIN, que se refiere a hacer una red de data integrada optimizada, ¿no? Entonces, lo que hace es que tiene la comida para la IA ya preparada, porque la ha preparado para investigaciones anteriores. Entonces, ha preparado este modelo que es capaz de producir, por ejemplo, hilos de Twitter basándose en esas bases de datos que ya tiene almacenadas de las anteriores investigaciones. Entonces, por ejemplo, si sale nombrado un nuevo ministro que antes ha sido congresista, del cual han analizado antes un desbalance patrimonial, pues esta IA es capaz de generar un hilo de Twitter haciendo un recuento de justamente esos datos, esos desbalances patrimoniales que antes ya la habían encontrado, ¿no? Entonces, parte tanto de las bases de datos como de las investigaciones, de los textos mismos que antes han escrito. Entonces, puede hacer la descripción del funcionario, quizás sus cambios de partidos políticos y además integrar los números, los nombres de las empresas o los números que no cuadraban. Este proyecto está, la verdad, dando la hora en el mundo periodístico porque integra investigación periodística, una serie de investigación periodística y además es finalmente generativa también. En cuanto a la recopilación de eventos, este ejemplo es de Reuters, es de mayo del 2017 y ponía ahí la fecha porque aquí es donde también podemos ver un poco esa desigualdad, ¿no?, en el avance. Porque claro, Reuters es este gigante que tiene pues, el presupuesto necesario como para hacer esta iniciativa en el 2017, ¿no? Extrae información del inmenso flujo de las redes sociales y en concreto pues ejecuta algoritmos de aprendizaje automático en un porcentaje de los 700 millones de tweets diarios, ¿no?, para encontrar noticias de último minuto que hayan reportado usuarios en general. Este caso es el de Google Lens, que puede parecernos quizás muy básicos, pero esta es una imagen que empezó a circular en enero del 2023, ¿no?, cuando estaban en el punto más alto quizás todas las protestas sociales en el sur del país. Entonces se decía que este policía había muerto, ¿no?, en Puno. Y con esta herramienta de Google Lens se pudo hacer esta verificación, por ejemplo. En el caso de Google Lens tiene una funcionalidad que realmente es útil como para seleccionar una porción de la imagen, ¿no? Si nos obligara la herramienta, como por ejemplo en el caso de TinEye nos obliga a buscar la totalidad de la imagen, posiblemente solamente hubiera tenido resultados de otros portales que replicaron tal cual la imagen, ¿no? Pero esta imagen había sido alterada. La foto era un elemento y el texto era otro. Lo habían combinado para que, justamente, ¿no?, para poder hacer circular esta fake news. Entonces, al seleccionar solamente la porción de arriba de la foto, se llega a la fuente primaria, que era de otra fecha, ¿no?, del 5 de abril del 2022. Casi un año atrás, ¿no? Y además la fuente era el Ministerio del Interior, ¿no?, y no era en Puno, sino en la capital. Este es el ejemplo que les mencionaba hace un momento de Venezuela. A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de la IA fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas, entidades que juntas suman casi la mitad del territorio venezolano. Entonces,
la manera en la que puede potenciar la IA una investigación periodística realmente puede hacer toda la diferencia, ¿no? Pero en periodismo también tenemos otra rama, ¿no? Quizás la anterior es cómo la IA podemos incorporarla en nuestra metodología de trabajo, ¿no? Pero en este caso también hay otra rama del periodismo, en el caso del Pulitzer Center, con sede en Washington, tiene también posibilidades, grants, subvenciones para periodistas que permiten investigar abusos de poder a través del uso de la IA, ¿no? Entonces ahí recuerdo mucho el cuadro que mencionaba Álvaro sobre las partes y las contrapartes, ¿no? Entonces todas las contrapartes están por aquí, digamos, todos esos usos negativos, ¿no? Entonces, solo como ejemplo, esta es una investigación de Bloomberg News que creo que dio bastante la vuelta por distintos países, ¿no? Y que concentra también los conceptos que mencionaba Joseph, ¿no? Que, bueno, los humanos, pues tenemos sesgos, ¿no? Sesgos, evidentemente, pero la IA generativa puede ser aún peor. Entonces, lo que mostraba esta investigación era cómo distintas compañías de generación de imágenes, que al final estas imágenes ahora son muy usadas por distintas firmas publicitarias, por ejemplo, evidentemente replicaban los sesgos de los humanos, pero el problema es que además luego duplicaban el sesgo, por decirlo de alguna manera, porque se basaban en imágenes que otros generadores de IA habían generado. Entonces, si te basas en imágenes generadas por otras IAs, es como si se estuviera multiplicando y multiplicando el sesgo. Entonces, por eso es que aquí concluían que la IA generativa podía ser incluso peor, ¿no? Y colocaban ejemplos, ¿no? De cómo representaban las personas de determinados oficios, de determinadas nacionalidades, y bueno, y lo peligroso al final que eso podía ser. Este es el uso, yo creo, que más se ha criticado hasta ahora, que es el uso en vigilancia, ¿no? Cómo se puede pasar de un tema de seguridad a vigilancia. Esta investigación periodística se hizo en Buenos Aires y en Brasil y se identificó más de 100 errores en la tecnología de reconocimiento facial, ¿no? Entonces, eran cámaras de seguridad que estaban ubicadas por distintas partes muy transcurridas de Buenos Aires, la gente ni enterada. Pero la tecnología de reconocimiento facial que aplicaban tenían muchos errores metodológicos, ¿no? Entonces se había dado arrestos incluso a personas equivocadas, habían llegado a un proceso judicial, los mismos jueces habían hecho énfasis en las fallas metodológicas de este sistema de reconocimiento facial. Y entonces, bueno, esto ya tiene que ver con abusos de derechos humanos, ¿no? Y por último, solo comentarles, ya teniendo todos estos conceptos y estos posibles usos en mente, en la maestría pues tenemos este curso que se llama Pensamiento Estratégico y Plataformas Digitales, donde estamos viendo de incluir justo la creación de productos digitales o el diseño, el planteamiento de productos digitales que incorporen como parte central la IA, ¿no? Entonces, estos son 3 proyectos que estamos desarrollando ahora en este curso. Los participantes, de hecho, han partido de sus campos profesionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una periodista, editora del Peruano, de la versión digital, y lo que estamos planteando en el taller, verán que todos los grupos se han inclinado por los chatbots. En este caso, un chatbot para navegar en el archivo histórico del peruano, específicamente en el caso de las fotografías, ¿no? Luego, otro en el caso de dos estudiantes que justo trabajan en distintas entidades públicas en el área de comunicaciones y a veces tienen que traducir documentos muy complejos, ¿no? Entonces, escogieron específicamente la CENAO, ¿no? Las encuestas nacionales de hogares, del INEI, que generalmente podemos ver sobre las CENAOs quizás PDFs que simplifican los datos, pero detrás tienen una inmensa base de datos, estas encuestas nacionales de hogares. Entonces, ellas lo que están generando son
diseñando este chatbot que les permite hacer que un usuario interesado, especializado probablemente, pueda hacerle preguntas a este chatbot y llegar con más facilidad a los datos que están buscando, ¿no? Con la misma lógica, justo en el curso hay 2 participantes de la carrera de turismo en la universidad, entonces me explican que hay un sistema donde el Mincetur guarda todos los datos actualizados, como decir, de todos los lugares de valor turístico del país, pero que es una base de datos muy difícil de navegar, incluso para los entendidos en turismo, y entonces que justamente esta herramienta de chatbot podría simplificar su uso, ¿no? Conversábamos hace un ratito con Alfredo, que justo los chatbots, pues, entre los usuarios pueden tener como mucho rechazo, ¿no? Porque muchas veces hemos esperado de que nos ayuden a resolver problemas y hemos tenido momentos de frustración y en general como que no son muy populares. Pero entonces, qué importante poder diseñar y formular estos chatbots desde una maestría de comunicaciones que específicamente se centra en el proceso comunicativo, en la experiencia del usuario, en tener un buen arranque del flujo conversacional para poder entender qué es lo que está buscando esa persona y que al final no se frustre, ¿no? Sino que entiende desde el inicio cuáles pueden ser las capacidades de este chatbot. Entonces, estamos en este proceso del planteamiento del diseño, del flujo conversacional. Creo que buena parte del valor, más allá de la parte de la programación, que obviamente es crucial, es la idea, ¿no? Porque quizás a alguien que sepa de programación, pero que no esté en estos campos profesionales, no se les va a ocurrir estas ideas porque no saben cuáles son los problemas en estos campos específicos. Entonces, creo que ha salido de manera muy natural de los participantes resolver problemas concretos que tienen ellos en sus áreas de trabajo, ¿no? Entonces, nada, animarlos a pensar desde ahí, ¿no? De cuáles son esos baches comunicativos que pueden encontrar justo en sus propias áreas de trabajo, ¿no? Listo. Gracias. Gracias. Gracias, Luisa. Luisa nos ha mostrado un conjunto de aplicaciones al campo del periodismo y también en esa línea les quiero presentar a Alfredo Young. Alfredo tiene un perfil mixto, ya van a ver por qué. Alfredo es ingeniero de sistemas por la UPC, desarrollador de software y profesor de yoga. Ha colaborado en proyectos con ONG nacionales, organismos de la ONU y empresas privadas. Además, llevó el curso de diplomado en comunicación política de la Católica y también la maestría en comunicaciones de la PUC. Actualmente trabaja para una firma consultora estadounidense y desarrolla su tesis de maestría en comunicaciones y participa en proyectos de software que implementan inteligencia artificial. Su experiencia abarca tanto el sector público como el privado, combinando habilidades técnicas con formación en comunicación. Alfredo. Bueno, muy buenas noches. Hay una forma de proyectar todo, pero en fin, hay... Ahora a la derecha, ahí es. Muchas gracias. Entonces, voy a hablar en general de modelos de lenguaje y las aplicaciones en los estudios de la comunicación, que es lo que me ha tocado porque estoy desarrollando mi tesis. Tenía problemas, entonces hice un par de softwares y desde esa experiencia quiero hablar acerca de las limitaciones de los modelos de lenguaje y algunos conceptos que me parece que aquí todos o son investigadores o han hecho tesis o harían una tesis al acabar la maestría y entonces pueden, digamos, resonar con esta experiencia para entender las limitaciones y las posibilidades. Entonces, quiero partir de esta definición. Hemos visto otras definiciones y ciertamente son válidas. Son válidas, son correctas, pero yo quería aquí
centrarme un poco en el hecho de que es algo mecánico, que las AIs en realidad no piensan como nosotros. Si piensan, no lo hacen como nosotros. Entonces ya es un algoritmo, como indicó Luisa, que a partir de palabras, estoy hablando de la generativa, ciertamente, no de la que traduce, sino de la generativa. A partir de unas palabras que nosotros le damos, los prompts que explicó Joseph, generan iterativamente la siguiente palabra, ¿no? La siguiente palabra que es más probable que siga en base a su entrenamiento. Y luego, ¿por qué es iterativo? Porque luego toma las palabras que nosotros le dimos más la que generó, lo toma eso como input ahora para generar la que probablemente sea la palabra que sigue. Y luego eso lo vuelve a tomar como input para generar la siguiente, hasta que llega un punto en que dice lo más probable es que no siga nada y termina. Entonces no es que piense, que tenga un planteamiento, que quiera transmitir una idea. Es un tema probabilístico, simplemente está jugando con sus probabilidades a partir del entrenamiento gigantesco, brutal que ha tenido, porque el modelo de lenguaje más pequeño igual tiene una cantidad asombrosa de entrenamiento. Y bueno, bota pues su modelo de lenguaje, le decimos en español, en inglés es Large Language Model. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y se utiliza mucho la idea de la llama, por esto la llamita abajo está trabajando con sus documentos. Muy bien. Entonces, yo tuve ciertos dolores en mi proceso de investigación para hacer mi tesis, ¿sí? Entonces tuve que elegir el tema. Claro, todos pasamos por eso, ¿no? Luego definir los objetivos, la pregunta de investigación, las categorías, perfilar los descriptores, en fin, todo lo que implica hacer tu investigación, ¿no? Pero de ahí tuve que revisar decenas e inclusive cientos de otras investigaciones y documentos que para una persona que en mi caso no vengo de las ciencias sociales, vengo de la ingeniería y yo, bueno, en comunicaciones sabía lo que se sabe en tecnología de información y comunicación. Claro, luego tuve que transcribir o tendría que haber transcrito horas de entrevistas y es algo pues aburrido, ¿no? Luego hay que hacer múltiples lecturas de las entrevistas ya transcritas para poder hacer el análisis temático, está mal escrito, perdón. Claro, luego hay que hacer la revisión de la literatura, ¿no? Que hace poco, Joseph es mi asesor de tesis y Luisa es mi profesor en la maestría. Había que hacer la revisión de la literatura, escogiendo entre los cientos de papers, los cuales eran más relevantes para sustentar las conclusiones y apoyar el análisis de las respuestas que me fueron dando mis entrevistados. Entonces yo tenía esta tarea por delante y la verdad me causaba angustia. Y claro, como yo soy programador, para mí las soluciones en la vida son escribir programas, ¿no? Así que decidí escribir mi programa. ¿Sí? A ver. Ajá. Entonces, el primer caso práctico, gestión de bibliografía, ¿no? Tengo más de 190 textos que fui recolectando en PDFs, ¿no? Necesito encontrar, visualizar documentos, conocer autores, años mínimo, ¿no? Para poner las citas. Necesito encontrar qué autores tocan un tema de una forma que sea rápida y práctica y realmente no lo estaba pudiendo hacer apropiadamente. Y yo quería sustentar bien, ¿no? Al menos quería, para cada concepto que toco en mi tesis, yo quiero poner qué autores lo han tratado y de qué manera lo han visto, es decir, lo normal. Pero en la práctica yo estaba viendo que iba a poner solamente un autor porque era demasiado, ¿no? Bueno, eso es una cosa más práctica. Más o menos encontraba fragmentos, pero tenía que leerlos y era largo, entonces yo quería un modelo que me genere un análisis previo, digamos, ¿no? Entonces, este era mi problema y mi solución fue mi propia aplicación, que le puse Research Paper Explorer porque me pareció que sonaba mejor en inglés y más o menos se ve así. Y quería mostrarles cómo funciona. A ver. Muchas gracias. Me da risa porque soy programador y entonces se supone que tendría que saber estas cosas, ¿no? Entonces, así se ve. Este es el documento, perdón, el trabajo, ¿no? Entonces, yo aquí pongo un tema. No tiene que ser una búsqueda por keywords. Esto es conceptual. Entonces, podría poner
Yo he trabajado el tema de la autenticidad en la comunicación, entonces podría poner, a ver, authenticity. Lo pongo en inglés porque es un poquito mejor, pero en español también funciona. For content generators in TikTok. Mi trabajo es sobre TikTok. Entonces, bueno, estas cositas son algunos detalles más. Le puse ataque porque me pareció divertido usar esa palabra. Y uy, ¿qué pasó? Sí, pero yo lo tenía cargado desde antes, así que... Bueno, más o menos lo que trae son, a la izquierda me parecen los documentos que más o menos tienen que ver con este tema. Y a la derecha, bueno, alguna información que yo le pude sacar de manera mecánica al documento, al PDF. ¿No? Este no trae mucho, ¿no? Este trae más información porque, claro, eso es un paper así publicado por una buena editorial, ¿no? Entonces, me trae varios fragmentos, no necesariamente uno. En este caso es uno, en este caso es más de uno, ¿no? Me trae varios fragmentos que son relativamente relevantes. Relativamente, no necesariamente. Pero yo lo prefería así porque no quería que me haga justamente, debido a las limitaciones que ya Joseph ha explicado, no quería pues que me haga el análisis, lo que yo quería era hacerlo yo, ¿no? Entonces, lo que sí me genero es un comentario general sobre todos los fragmentos que he obtenido, y luego tengo acá cada uno de los fragmentos, ¿no? Fragmento relevante, y le pido un comentario rápido sobre cada fragmento relevante, ¿no? El concepto de recompensas monetarias se encuentra completamente presente en el fragmento de texto. En fin, esa es opinión del LLM. No confío demasiado, ¿eh? También lo que tengo es la traducción. Lo bueno de este sistema es que funciona para cualquier lenguaje. Funciona para cualquier lenguaje y me pone pues el original, ¿no? Entonces aquí le pido y me trae la traducción al español, que igual, bueno, yo creo que tengo un manejo del inglés por el tema de trabajar en programación, ¿no? Ya tantos años, pero igual a veces cuando está cansado de noche es más fácil leerlo en español y luego lo vuelves a leer en inglés, te resulta más fácil. Pero, por ejemplo, yo he tenido un texto de una investigadora rumana, y claro, ella publica en inglés, pero de repente hubiera sido más interesante tener el texto en idioma original y utilizarlo con ese sistema, y así, bueno, no sé, más interesante, ¿no? Entonces, para cada uno de estos fragmentos me muestra más o menos un comentario, ¿no? Y esto es más o menos relevante y es interesante, ¿no? Muy bien, ¿cómo funciona por detrás? Yo quería mostrarles la tecnología que había detrás. Entonces venimos y... esto de acá. Muy bien. Entonces, para que esto funcione, primero hay que hacer una preparación de la información. Entonces no es una magia, ¿no? Eso tiene que ir poco a poco. Entonces primero recopilas la librería de documentos. En la práctica los guardas en unas carpetas en tu computadora, ¿no? Y luego corres un programa de indexación. Indexación quiere decir que la computadora va a leer cada uno de los PDFs, va a extraer el texto. Idealmente también extraería una descripción de las imágenes, pero eso ya me costaba dinero y no quería. Para esto he utilizado solamente modelos libres, sí. Y luego, digamos, toma la metadata. Hay programas especializados que leen los PDFs, te dan el texto y te dan el PDF adentro, tiene como una pequeña base de datos y te da alguna información, que es la que muestro, la que vieron ahí, ¿no? Que eran el nombre del autor, el año, puede ser más rica o menos rica. Lo interesante es que a partir del texto completo, del documento, ¿verdad? El sistema corta pedazos, literalmente les corta pedazos. Para cada nuevo pedazo toma un poquito del anterior. Esos son los fragmentos relevantes que mostré antes. Mejor dicho, son los fragmentos. De esos fragmentos toma los relevantes. Y digamos, la magia, a mí me fascina esto, es que a partir de los textos se pasa por un proceso que se llama tokenización y genera una lista de números para cada texto. Y aquí está, o sea, por eso es que puede funcionar en cualquier lenguaje, porque estos softwares han sido entrenados, bueno, programados, en este caso programados, en montones de idiomas, entonces generan números, una lista de números, ¿sí? Cada fragmento se convierte en una lista de números. Y eso se guarda en una base de datos especial que puede, en realidad es una base de datos tradicional, Postgres, es tipo MySQL, es una base de datos, ¿no?
Entonces, lo que guardamos es una representación semántica. Ya no se guarda, digamos, el keyword, se guarda representación semántica y sobre eso es que se hacen las búsquedas. Eso es, digamos, la magia del pastel, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa el sistema? El texto que se escribe, que puede estar en cualquier idioma también, ese texto se transforma en lista de numeritos. Esa lista de numeritos se compara con cada una de los fragmentos de texto. Tomemos en cuenta que los fragmentos de texto han sido convertidos también en listas de números. Y los números, como son números, se pueden restar. Entonces, entre 10 y 1 hay una distancia de 9, pero entre 5 y 4 hay una distancia de 1. Así que cuanto menor es la distancia, más relevante debería ser el fragmento. Y en consecuencia aparece en la lista. Y así es como funciona. Claro, es un poco más complicado porque es una resta vectorial y se utiliza un algoritmo, en fin, pero la cosa es que funciona. Ujú. Los programadores saben que... Distancia de cosenos. No es muy complicado el algoritmo, es una cosa que se puede más o menos. Es una fórmula entendible por, yo pienso, cualquier persona que haya aprobado Mate 1 en la universidad. Simplemente. O sea, no es una cosa... La aritmética que hay en los modelos del lenguaje no es compleja. Eso es algo muy impresionante. Me parece que cualquier persona que sí, pues había llevado Mate 3 ya se pasea con la... Lo complicado fue establecer que esos eran los algoritmos correctos, ¿no? Y son premios Nobel. El premio Nobel de Física, los dos premios Nobel de Física de este año tienen que ver con esta clase, bueno, no de acá en particular, pero con el algoritmo que entrena los modelos de lenguaje. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, eso me resolvió el problema de encontrar los PDFs relevantes. Ya, bacán. Pero todavía tenía el problema de las transcripciones. En realidad lo hice antes, ¿no? Entonces, como dijo Luisa, claro, no hace muchas entrevistas. Yo hice más de 10 entrevistas de 1 hora o más y había que escribirlas, lo cual era ya, francamente, me llenaba de angustia porque soy naturalmente flojo, entonces no quería trabajar tanto. Y necesitaba encontrar, además, en los textos de los entrevistados los temas de mi investigación. Claro, ¿no? Para poder hacer el análisis temático, ¿no? Y más adelante necesito buscar por temas y no necesariamente por palabras clave, ¿no? Entonces, mi solución fue un procesador de entrevistas, que más o menos se ve así, y lo tengo por acá también. Esa es una imagen que generé también con inteligencia artificial. Ciertamente es una porquería conseguir generar la imagen correcta, ¿no? Sí, bueno, es una entrevista. Así, escape. ¿No? Voy acá a hacer escape. Sí, acá estamos. Entonces volvemos. Estos corren en browser, ¿no? Entonces, acá está. Esta es el programa, así es como se ve. Entonces, por cierto, mis entrevistados todos me dieron permiso para divulgar sus nombres, entonces, por favor, no se escandalicen de ver acá sus... Entonces, la idea es de que acá bueno, esta pantalla tiene poca resolución, entonces esto es un poquito más fácil de visualizar. Vamos a cerrar esta ventana. Entonces, lo que tengo acá son básicamente las entrevistas que hice, ¿no? Cada bloque de esos es una de las entrevistas que hice. Y entonces, yo puedo hacer una búsqueda por palabra clave. Acá me falta la búsqueda semántica, porque no lo he programado todavía, pero es programable, ¿no? Entonces, yo pongo acá, digamos, cualquier palabra, por ejemplo, no sé, satisfacción, y bueno, va a tratar de encontrarme las frases donde exista ese texto, ¿no? En toda la entrevista, lo cual está como bien, ¿no? Pero de repente lo más interesante era la parte de acá, porque acá tengo un ojito y con este ojito me aparecen mis descriptores, los descriptores de mis categorías. Entonces yo cuando tenía que hacer un análisis descriptor por descriptor, entonces yo aquí marcaba pues no sé, por ejemplo, de acá. Entonces me aparecen los fragmentos de la entrevista que hablaban de ese tema, justamente, ¿no? Están calificados, entonces se me facilitó bastante. La verdad es que con esta herramienta se me facilitó bastante. ¿Y cómo funciona? Y nada es magia, ¿no? Todo es programable. Ciertamente me parece fantástico, Luisa, que estén desarrollando esto, ¿no? Porque es posible hacerlo, efectivamente. No es o sea, será muy avanzado y todo, pero en realidad no tanto. O sea, no es una cosa que esté más allá de nuestro alcance. Entonces, acá tengo, claro, ¿cómo funciona? Entonces, digamos,
registro mi lista de temas, que en este caso fueron mis descriptores, lo registro en el sistema, lo ingreso, ¿no? Luego, todos los Zooms te graban el audio, entonces tenía el audio grabado y utilicé un modelo de lenguaje que se llama Whisper, que transcribe el audio a texto, pero lo que te da es un machote de texto, ¿no? Así los textos. Entonces, utilicé un modelo un poco más avanzado, GPT-4o, para crear las frases, identificando más o menos quién es el que habla y que identifique los temas. O sea, yo le daba el machote y le decía, mira, con este texto, ubícame las frases que más o menos existen y dentro de esas frases, ubícame los temas. Estos son los temas que tienes que ubicar. Entonces le di los códigos. Digamos, eso era un prompt así como que súper, ¿no? Y sí, efectivamente, pasó por varias iteraciones el prompt. Y finalmente bueno, funcionó y me ha ayudado bastante. Para hacer sobre todo para hacer yo me basé en un software que utilicé antes que se llama Atlas TI, que probablemente muchos lo conozcan, pero me cobraron $60 por usarlo 6 meses porque era estudiante y ya no quise pagarles más porque ya me aburría, o sea, mi dinero, ¿no? No quería gastarlo, entonces programé esto. Esto de acá, bueno, no hacía la transcripción en la Atlas TI, pero sí hacía lo demás. Lo que no hacía era, o no lo vi al menos, es el programa anterior, el de la gestión bibliográfica. Entonces, ¿qué tendencias de AI se puede reconocer en esta aplicación? Que me parece que más o menos razonamos, ¿no? Todos hemos enfrentado estas cositas. Por ejemplo, el refinamiento de modelos para dominios específicos. Dominio específico significa un tipo de aplicación, ¿no? Usamos para un tipo de aplicación. Escalabilidad incluso a dispositivos límite. Escalabilidad significa que puede ser utilizado, digamos, en web, atacando los modelos que son costosos, como decía Joseph, pero ahora la tendencia es que haya en los teléfonos la aplicación. Y yo he utilizado modelos de teléfono para hacer esto, porque no me interesaba que haga un análisis demasiado profundo. Yo quería que me dé una idea nada más, que hayan errores, tener que verificarlo, porque yo mismo no quería caer en la tentación de utilizar el análisis que me hacía la máquina. Luego, entrenamiento con datos privados. Bueno, estos datos son privados, ¿no? No exactamente ese entrenamiento, pero trabaja con datos privados. Y esto trabaja dentro de mi computadora. O sea, los datos de mi aplicación, digamos, son entre comillas secretos. Bueno, el Whisper sí se fue a... Pero Whisper también corre en la... Luego lo conseguí correr aquí, pero cuando lo hice lo mandé para... Entonces, esto es importante porque muchas empresas no desean que sus datos sean, en fin. Y lo que vamos a ver como tendencia también es la proliferación de las aplicaciones de AI, porque, o sea, no es por desmerecer, ¿no? Pero si un programador solo, que además tiene un trabajo de día, que además es profesor de yoga, es capaz de programar esto mientras desarrolla su tesis, los estudiantes de Luisa pueden desarrollar los chats, entonces, claro, no es un producto final, pero es evidente que las empresas van a poder desarrollar las aplicaciones y así como cuando aparecieron los teléfonos, proliferaron las aplicaciones de teléfono, lo que vamos a ver va a ser una explosión de aplicaciones. A ver. Bueno, y acá unos comentarios más sobre AI en general, sí que me parecieron interesantes traerles. Primero, que solamente existe actualmente la AI limitada, aplicada a dominios específicos, tipo generar textos, generar imágenes, traducciones. La AI general, esa que puede aprender como nosotros, que no comete errores así como demasiado evidentes, es hipotética. Quizás lleguemos a eso. La superinteligencia, tipo que ya es más inteligente que los seres humanos, es totalmente irreal. ¿Cuáles son los problemas y límites que podemos encontrar desde esta aplicación práctica, ¿no? Primero, hay la atrofia de habilidades, porque si uno confía demasiado y se empieza a... es como que deja de hacer ejercicio, ¿no? Los modelos de lenguaje pueden alucinar. Yo he visto que me ha generado citas que no existen, lo cual era ya un poco gracioso. La verdad es que ya me daba risa porque me ponía autores que no existían. Como uno no sabe cómo han sido entrenadas las AIs, la respuesta que te puede dar, a menos que tú le digas, básate exactamente en este texto, puede generarte un plagio involuntario. Y también Luis habló acerca del entrenamiento. Se pueden entrenar con datos sesgados, ¿no? Pueden hacer interpretaciones superficiales, tiene falta de intuición, o sea, no te va a generar realmente una investigación, ¿no? Bueno, aplicaciones, cómo se entrenan.
Joseph ha hablado bastante de cómo mejorar los prompts. La última mejora, esta es una cosita más, ¿sí? Este es el último modelo de GPT. Se supone que es uno que puede realmente como pensar, hacer la cadena de pensamiento, pero automáticamente, ¿no? Bueno, lo que es importante, digamos, observar aquí es que no es una mejora de la tecnología base. Lo que han hecho es automáticamente mejorar los prompts, ese trabajo que estaba explicando Joseph, ¿no? Entonces, esto es un indicador, ¿no? Es un indicador. Hace menos de un mes apareció este artículo de Apple, este artículo científico, este paper, acerca de si los LLM en verdad razonan o no. ¿No? Entonces, los modelos de lenguaje se miden de varias maneras con pruebas estándares. Una de ellas es en matemáticas, digamos, de nivel primaria. Se llama GSM8K. Y tiene unos resultados y los LLM se miden, son los benchmarks, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos tíos fue modificar el GSM8K. Lo modificaron, generaron dos modificaciones. Una se llamaba Symbolic y otra se llamaba NOP. En la Symbolic solamente cambiaban números y nombres. Y la verdad es que los resultados eran bastante parecidos. Pero en la otra le añadían, los problemas eran como, claro, eran prompts, ¿no? Eran problemas de matemáticas. Si tengo 8 manzanas, si me compro 4 peras, ¿cuántas frutas tengo? Cosas así. Entonces lo que hicieron fue añadir información no necesaria. Ojo, no era información, digamos, absurda. No eran cosas que no tuvieran sentido. Era simplemente información no relevante. Tengo 8 manzanas y le sumo 3 peras y las peras estaban bien dulces, un poquito ácidas a veces. Cosas así le pusieron. Y el resultado fue una caída estrepitosa en la calidad. En algunos modelos, estos modelos son los que hay detrás de los chats, ¿no? En algunos modelos que llegó a caer 65%. En el modelo más avanzado de GPT, el GPT-4o, ese es el que se usa actualmente si entras al chat, cayó 32% la calidad. Es decir, esto de que tienen el nivel de un egresado universitario, que pueden reemplazarnos en programación, para mí personalmente, claro, esto ha salido hace menos de un mes, está todavía abierto a la discusión, pero digamos, un poco viendo esto, yo dije, no, pues el modelo que voy a hacer para que me haga mis análisis que sea bien básico, porque no voy a dejarme, digamos, tentar por... Y esto me lleva a la primera, ¿con esto acabo? Me lleva a mi primera diapo, donde pongo la definición, ¿no? Bueno, la segunda. A ver, acá estás. Un algoritmo que a partir de unas palabras que le damos, se busca lo que más probablemente sea la siguiente palabra. Y luego itera. ¿Cuál sería, a partir de esta nueva base, lo más probable que sea la siguiente palabra? Y así, y así. Es decir, no planifica, no tiene una idea que transmitirte, no tiene, digamos, un entendimiento de las cosas. Es simplemente un juego de palabras, es como un molino. Así como un molino bota harina, esta cosa bota palabras y en consecuencia la idea de que si van a tomar conciencia, si se van a volver súper inteligentes, todo puede ser. A mí me sorprendió ver esta tecnología ya de por sí, pero la tecnología que vemos actualmente no se ve que vaya hacia eso. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Lamentablemente tenemos el salón hasta las 8 de la noche, así que todas las preguntas y conversas que se puedan derivar de esto, los invito a hacerlo aquí en el pasadizo, donde tenemos un coffee break, ¿no? Preguntas, conversaciones, discusiones, las vamos a hacer afuera. Quiero agradecerles a todos ustedes, Joseph, Luisa, Álvaro y Alfredo, sus exposiciones muy interesantes, da para mucha reflexión y hay muchos campos ciertamente que no hemos abarcado en esta oportunidad que, digamos, en adelante vamos a retomarlo. Y gracias a los presentes y también a aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook, los invito a entrar a la página web de la Maestría en Comunicaciones y suscribirse a los boletines. Hasta nuevo aviso.